tal? El 70% de los trastornos mentales de la edad adulta se inician y se arrastran desde la infancia. De hecho, la franja de edad con la salud mental más frágil históricamente son los 14 años, pero es que en las últimas décadas asistimos a un empeoramiento aterrador de la salud emocional de nuestros niños y adolescentes, que se traduce en aumento de hospitalizaciones, aumento de intervenciones ante crisis agudas y aumento de ideaciones suicidas. Ante este drama y para tener a los profesionales mejor formados, en 2021 el Gobierno aprobó la creación del título de especialista en ciencias de la salud, en psiquiatría infantil y de la adolescencia. De todo ello vamos a hablar hoy en Diagnóstico con Carmen Moreno, que es jefa de la sección de psiquiatría del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estamos viendo que hay un aumento muy importante de las visitas a urgencias, un aumento muy importante de las demandas, un aumento muy importante de las personas que se encuentran tan agudas que necesitan un tratamiento agudo en ese momento, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Hay como una explosión de estos trastornos y de la gravedad de los mismos. Vamos ahora con las noticias de la semana. El Ministerio de Sanidad lanza Yo Soy Sexo Seguro, una campaña para la prevención de las infecciones de transmisión sexual que persigue evitar que en 2030 estas enfermedades sean un grave problema de salud pública. En la actualidad estamos ante un aumento de las ITS y muchas de ellas no presentan síntomas, lo que hace más fácil su transmisión. El Centro Nacional de Epidemiología demuestra que más del 20% de los nuevos diagnósticos de gonorrea corresponden a los menores de 25 años y en el caso de la clamidia el porcentaje supera el 37%. Por eso consideran imprescindible la concienciación en la población joven. Más de 250 profesionales de la investigación biomédica han asistido al encuentro Construyendo Sinergias en Valladolid, un encuentro que busca crear redes de colaboración para apoyar el desarrollo de la investigación e innovación en salud en Castilla y León. El estar hoy aquí en Valladolid es porque en Castilla y León existe un compromiso. Farmaindustria ha desarrollado una guía de recomendaciones de investigación clínica en atención primaria para potenciar los ensayos clínicos en este área. Nuestro país es líder en investigación clínica hospitalaria, pero tenemos un déficit en investigación clínica en atención primaria. Médicos, investigadores y distintas compañías farmacéuticas han trabajado en esta iniciativa, una estrategia que acerca la innovación al paciente, facilita la equidad y mejora la calidad de estos estudios. La Unión Europea contrata más de 600.000 dosis de vacunas contra la gripe aviar con el objetivo de prepararse frente a una eventual pandemia. Esta vacuna se distribuirá a la población más expuesta a posibles infecciones, como los trabajadores de granjas de aves y veterinarios. Actualmente esta vacuna es el único remedio contra esta infección. Han sido 15 los Estados miembros que han participado en la contratación, entre los que no se encuentra España. El 13% de los adolescentes entre los 10 y los 19 años padece alguna enfermedad mental diagnosticada. Ansiedad, depresión son los problemas más comunes, pero también están el trastorno de la conducta, el déficit de atención e hiperactividad o los trastornos de la conducta alimentaria. Vivimos una crisis mundial en lo que a la salud mental de los más jóvenes se refiere. De causas y soluciones vamos a hablar con la psiquiatra infanto-juvenil Carmen Moreno, jefa de sección de psiquiatría del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y portavoz de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. 1 de cada 10 niños y jóvenes entre 5 y 24 años convive con al menos un trastorno mental. ¿Estamos ante una epidemia? Lo que nos dicen los números es que, efectivamente, entre el 10 y el 15% de las personas jóvenes van a tener a lo largo, antes de los 18 años, una enfermedad mental. La realidad es que el pico de incidencia del trastorno mental en general son los 14 años y medio. Y muchas de las enfermedades, incluso aquellas que tenemos más asociadas a la gente mayor, ¿no? Esquizofrenia o trastornos de este tipo, empiezan en un porcentaje bastante importante antes de los 18 años. O sea que la realidad es que estamos hablando de una situación clínica en la que la adolescencia, los temas relacionados con el neurodesarrollo tienen mucho que decir.
Otra cosa es que últimamente estamos asistiendo a un incremento en estos números. ¿Cómo están aumentando? Pues lo que estamos viendo es un incremento paulatino desde hace tiempo, situación explosiva durante el tiempo de la pandemia y ahora mismo una situación que probablemente volverá a una tendencia algo inferior a la que se vivió previamente, pero en la cual estamos viendo que hay un aumento muy importante de las visitas a urgencias, un aumento muy importante de las demandas, un aumento muy importante de las personas que se encuentran tan agudas que necesitan un tratamiento agudo en ese momento, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Hay como una explosión de estos trastornos y de la gravedad de los mismos. Y una explosión también de la última y más grave consecuencia que sería que se podía derivar de estos trastornos, como son los intentos de suicidio. Según la Fundación ANAR, en la última década las peticiones de ayuda que ellos han atendido con este fin se ha incrementado un 2000%. Sí, realmente es uno de los principales motivos por los que vemos a personas en la urgencia y de principales motivos por los que los pediatras, los médicos de atención primaria nos derivan a pacientes. No son solamente las asistencias por intento o por ideas relacionadas con el suicidio, es que también estamos viendo que hay un aumento, desgraciadamente, en los suicidios consumados en las francas. Es la primera causa de mortalidad en gente menor de 29 años, entre 12 y 29 años, ¿no? Si consideramos esta franja. Y esto no tiene necesariamente que ver solo con la pandemia. Hay un estudio razonablemente reciente que habla de un incremento de aproximadamente el 30% de este número de suicidios consumados en personas menores entre el 19 y el 21. O sea que realmente estamos ante una situación compleja de entender, probablemente muchas causas alrededor, pero muchas de ellas la idea es que sean causas externas, ¿no? Cuando hay un cambio tan importante de tendencia, no vamos a poder echarle la culpa a temas genéticos o a temas biológicos. Tenemos que entender que el contexto juega un papel bastante importante. En 2023, más de 4.500 menores llamaron al teléfono de ayuda de la Fundación ANAR para pedir auxilio. Por su cabeza pasaba la idea del suicidio como la solución ante su realidad. 1.200 de ellos ya habían iniciado este intento autolítico y pudieron salvar la vida gracias a la alerta de ANAR. Son cifras alarmantes que marcan una tendencia que explosionó sobre todo en las primeras fases del confinamiento de la pandemia, pero que ya se arrastraba años antes. Desde el 2012 hasta ahora, el aumento tanto de ideación como de intentos de suicidio se ha disparado en más de un 2000%. Son unos aumentos que, bueno, si nos paramos a pensar, son enormes. ¿Qué está pasando para que se produzca este aumento tan preocupante? ¿Qué genera tanto malestar en niños y adolescentes? La biología de los niños, de nuestra especie, no ha cambiado, con lo cual los cambios han tenido que ser de índole social y cultural. Y entre ellos hay muchos, ¿no? Pues por ejemplo, el cambio del modelo de sistemas familiares, cómo han cambiado los sistemas educativos, los cambios sociales con el advenimiento de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Y todo ese conjunto de factores probablemente están influenciando negativamente en que haya esta tasa tan elevada de problemas de salud mental. Este aumento de los intentos y las ideaciones suicidas en los niños y adolescentes es un indicador muy evidente de un empeoramiento de la salud mental de nuestros niños y jóvenes, pero no el único. Si hace 20 años los ingresos hospitalarios derivados de trastornos mentales eran menos de un 4%, en 2021 ya representan 1 de cada 10 ingresos. Muy preocupantes son también las autolesiones que van a experimentar en algún momento de su vida un 25% de la población infantil y juvenil. La principal finalidad de las autolesiones no suicidas es la regulación emocional. Vienen a ser como si usamos un ejemplo de un semáforo, es como una señal en ámbar que nos está diciendo, es como una petición de ayuda de ese menor para que hagamos algo para ayudarle, ¿no? Y si eso no sucede, el riesgo de que pasen a hacer un intento de suicidio es bastante elevado. La tendencia que se aceleró con la pandemia aún no ha amainado. ¿Se le puede poner freno? Sí, actuando en conjunto. Los expertos insisten en la importancia de que España cuente con un plan nacional de prevención del suicidio, porque no se puede predecir, pero sí prevenir.
La conducta suicida sí se puede prevenir y por eso tenemos que poner en marcha todos los mecanismos antes y actuar en prevención, y todos esos factores de protección tienen que estar delante. También las familias tienen un papel clave, conociendo los riesgos y sabiendo cómo actuar ante los signos de alarma. Desde luego, siempre acoger, saber que los problemas tienen solución, que este es el síntoma de problemáticas que hay detrás, y tenemos que dar un mensaje de recoger, estamos aquí como familia, nos podemos apoyar, validar emociones, no minimizar nunca estas cuestiones porque al final pueden tener un desenlace no deseado. Un porcentaje muy importante de niños y adolescentes dicen que se sienten vacíos y que se sienten solos. ¿Cómo es esto posible? Validar sus emociones disminuye muchísimo la tensión que ellos sienten. Saber que cuentan con un entorno seguro es uno de los factores de protección clave. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías, las redes sociales, que digamos que es un factor que en las últimas 2 décadas podemos decir que realmente ha cambiado mucho nuestra forma de comportarnos, a raíz de la pandemia mucho más? Las tecnologías no hacen ni bien ni mal ellas solas, ¿no? Las tecnologías tienen que ver con el sitio que les hacemos en nuestra vida, con cómo las utilizamos, con cómo las miramos y con lo que incluyen, con lo que tiene, con los contenidos que hay. Pero sabemos que tenemos chicos que se sienten muy solos, que pasan mucho tiempo acompañados de la tecnología y que antes no era así, que antes había otros compañeros de viaje en la adolescencia, que el contacto social ahora mismo no es como estamos hablando tú y yo, ¿no? Yo charlando y haciéndonos preguntas, sino que es asíncrono, exige un control. Me escriben y yo pienso y yo respondo. Hay un cambio radical en cómo se habla y en la ansiedad que genera recibir respuestas. Es todo más público, la visión de los demás, con lo cual situaciones como posible bullying se amplifican. No es algo que pasaba en una esquina del patio, sino que ahora pasa de una forma como mucho más global, y en algunas ocasiones, bueno, es que es difícil a veces estar siempre los padres encima del contenido que ven los niños, pero ciertamente nos hacen falta regulaciones y tenemos que gestionar mejor a qué acceso de contenidos se está teniendo, a qué contenidos se está teniendo acceso. ¿Es necesario entonces una regulación legal de los contenidos a los que tienen acceso los menores, o incluso una legislación sobre a qué edad pueden tener acceso, por ejemplo, a las redes sociales? Bueno, absolutamente relevante, es decir, estamos hablando de una situación que está ahora mismo desprotegida, ¿no? El acceso de los menores a estos contenidos tiene una situación de real desprotección, y en algunas ocasiones pues, las redes sociales ponen una edad de acceso mínima que no se corresponde con los requisitos ni con lo que hay, ¿no? Los contenidos a los que los chavales pueden tener luego acceso en la red. Con lo cual, efectivamente, ese sería un paso, y me consta que es algo en lo que se está trabajando y que es absolutamente necesario. Creo que también hace falta un cambio social, un cambio de acceso dentro de las propias familias, dentro de los propios colegios, en relación al papel que tiene que jugar la tecnología en sus vidas. No tiene ningún sentido, como vemos probablemente en muchas ocasiones, que vayamos a un restaurante y que veamos a un niño de 2, 3, 4 años con una tablet delante para que no moleste cuando hablemos, cuando sabemos que uno de los factores que protege de los trastornos mentales, de los factores que ayudan, es la cohesión familiar. El hecho de que la familia hable, que puedas entender qué es lo que le pasa a tu hijo, que puedas tener contacto con él, ¿no? Si eso no lo favorecemos en las pocas oportunidades que tenemos de hablar con los demás, que es cenando, ¿no? En los momentos que pasamos en familia, realmente estamos no solo perdiendo una oportunidad de oro, sino incluyendo problemas en el medio y largo plazo. Existe una crisis a nivel mundial de la salud mental en niños y adolescentes. Las redes sociales no son el único factor al que atribuirle este hecho, pero sí explican todos los demás. Realmente las redes sociales son un metafenómeno, es decir, que nos explican pues, una serie de cambios sociales, de estructura familiar, cada vez más niños únicos, por otra parte una mayor presión a nivel escolar, de rendimiento académico, el hecho de que si estás 6-8 horas con la red social, claro, eso te está evitando, por ejemplo, hacer una actividad deportiva que sabemos que es uno de los factores de protección más importante para tener una buena salud mental. Es decir, lo que nos está señalando el uso masivo de las redes sociales es que hay otra serie de problemáticas que tenemos que abordar.
La tecnología influye directamente, es lo que, digamos, nosotros es uno de los factores que identificamos que tiene que ver con este aumento tan impresionante de lo que es, por ejemplo, la conducta suicida. Instagram, TikTok son las redes sociales en las que ahora mismo los menores pasan más tiempo. Más de 4 horas de media cada día, según el informe Jóvenes y Vulnerabilidad en Entornos Digitales realizado por la Universidad Complutense de Madrid. Son entornos que por su diseño favorecen un consumo rápido, en el que el ocio y el entretenimiento están mezclados con todo tipo de contenidos, condiciones ambas que dificultan una capacidad crítica que en los niños y jóvenes está en formación. Encontramos unos espacios que efectivamente en sí mismos no son ni buenos ni malos, pero sí que es necesario tener, vamos a decir, la clarividencia o unas ciertas competencias que el tipo de consumo que tienen las redes sociales no lo facilitan. La presión del like, la imagen corporal sesgada que proyectan, son riesgos para la salud emocional de esta población tan vulnerable. Hemos detectado que existe una distorsión entre lo que consideran, vamos a decir, pues una dieta equilibrada o vamos a decir, un proceder estándar con el cuerpo que se puede alcanzar. Entonces sí que observamos que eso sí que les genera una frustración, porque es querer alcanzar unas expectativas que no son realistas. Dentro de la salud mental, bueno, pues siempre hemos atendido, ¿no?, problemas de ansiedad, de depresión, de miedo, aislamiento, que eso vuelve a aparecer, pero no estaba tan relacionado con el tema de la autoimagen como ahora. ¿Tienen los niños la madurez suficiente como para decir no a determinadas influencias que vienen desde las redes sociales o desde los dispositivos electrónicos? Y para mí clarísimamente no. Las amenazas asociadas a las redes sociales para la salud mental no tienen solo que ver con la imagen. Riesgos hay en muchos sentidos y muchas veces la familia no lo sabemos porque pensamos que está jugando en la habitación de al lado y está seguro, está en casa y es un lugar seguro. Y todo lo que podríamos encontrarnos en la calle claramente, ¿no?, un peligro, está en el mundo tecnológico. El principal factor relacionado con las autolesiones no suicidas y con los intentos de suicidio tiene que ver con el fenómeno del acoso tradicional y el ciberacoso. El ciberacoso es 24/7, es decir, está continuamente y está generando un impacto muy nocivo en nuestros niños y adolescentes. Cada vez más colectivos, tanto civiles como sociales, están promoviendo una regulación más tardía del inicio del acceso a las redes sociales. Nuestros niños y adolescentes están siendo educados por pantallas, no por personas, ¿no? O sea, entonces esto es muy importante que como sociedad reflexionemos tranquilamente sobre si nuestros niños y adolescentes están realmente capacitados para manejar este tipo de dispositivos. Personalmente pienso que no lo están, y creo que los padres y la sociedad en general necesitamos una ayuda externa que venga por parte de la regulación, es decir, la legislación. Prohibir por ley que puedan navegar por este entorno digital de las redes sociales, del mismo modo que no se puede conducir o votar hasta la mayoría de edad, hasta que tengan la madurez suficiente para que sea más seguro para ellos. Mínimo 16 años. Mínimo 16 años, yo creo que casi todos los especialistas estamos convergiendo en esta edad, pero tampoco sería un drama que fuera a los 18 años. Lo que se necesita es intentar razonar con ellos, intentar desarrollar con ellos un razonamiento, vamos a decir, que lo que se muestra en redes sociales, lo que muestran los influencers es relativo, es sesgado, ¿no? Y muchas veces tienen intencionalidades, esos contenidos que desconocen. El papel de los padres es crucial para favorecer un uso saludable de la tecnología, estableciendo límites claros en el hogar y brindando a los niños atención plena. Que una de las soluciones que podemos plantear es de escucharlos. Yo creo que tenemos que estar especialmente pendientes de los inputs que están recibiendo por estas redes sociales para intentar acompañarlos en el procesamiento de esos contenidos. Acompañarlos en esta evolución crítica para que se cuestionen qué intención tienen los contenidos que les están llegando. Un mayor número de especialistas, de enfermeros, de psicólogos, contribuiría a mejorar esta situación.
Yo creo que hace falta entender el problema de manera global. Es decir, por una parte tenemos que hacer más hincapié en lo que es educación para la salud mental a la población en general. Eso por un lado. Evidentemente, una vez que tenemos los problemas necesitamos tratarlos. Y ahí claramente nosotros estamos todavía muy por debajo de los estándares europeos de buenos cuidados en salud mental infanto-juvenil. Contamos ya con 2 promociones de expertos en psiquiatría infantil y de la adolescencia, después de que el Ministerio aprobase esta especialidad. ¿Por qué era tan importante dar este paso? Bueno, mira, ha habido psiquiatras que se han dedicado a la infancia y la adolescencia desde hace mucho tiempo. No somos nuevos, lo que no había era una formación reglada, que es lo que se ha exigido durante todo este tiempo y lo que finalmente tenemos, ¿no? ¿Es importante? Pues porque necesitamos que los conocimientos en esta edad sean los mejores. Necesitamos realmente poder dar los mejores tratamientos, no una adaptación de lo que se hace en el caso de los adultos, sino los tratamientos específicos, la comprensión específica de los casos, la comprensión específica de lo que significa el desarrollo de aspectos tan importantes como la identidad, como la personalidad, por personas entrenadas en ello y que sepan detectar aspectos que pueden ser más difíciles de detectar por alguien que no tiene este entrenamiento. Y con este paso estamos en el camino de paliar ese déficit que decíamos en la atención mental para este colectivo. Es un primer paso absolutamente necesario, estamos absolutamente de acuerdo en que es el camino. Hay mucho trabajo por hacer porque todavía tienen que acreditarse las unidades que tradicionalmente a lo mejor se habían enfocado más en los recursos de adultos que en los recursos de infanto-juvenil, con lo cual bueno, hace falta una serie de requisitos para ser capaces de formar a profesionales que se van a dedicar a infantil, y luego lo que hará falta será ser capaces de retener a profesionales talentosos que generalmente están escogiendo esta especialidad con muy buen número, es gente motivada y gente que tiene capacidad de trabajo, y hay que motivarlos y retenerlos una vez que terminen. Nos estamos encontrando con que gente muy valiosa, gente con mucho deseo de proyección, de trabajo, de hacer asistencia, de hacer investigación, no acaba en España, sino que se va a otros sitios. El MIR de 2023 fue el primero en el que se ofertaron plazas para la recién creada especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. Las primeras 20 plazas para formarse en la mejor atención en salud mental de este colectivo, una necesidad largamente demandada. En primer lugar, era muy importante su aprobación porque ya había 35 países en Europa que contaban con esta especialización. Ya el Plan Integral de la Salud de la Organización Mundial de la Salud 2013-2020 recomendaba la creación de este título debido a que el 50% de la patología mental tiene su inicio antes de los 14 años. Los niños y los adolescentes tienen unas características especiales que les diferencian de los adultos, son personas en desarrollo y por lo tanto las necesidades que presentan y el diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud mental que presentan son diferentes a los de la población adulta. Durante 5 años se formarán para mejorar la asistencia sanitaria a la salud mental de los menores de 18 años, para atender las necesidades específicas de este grupo poblacional. De los 5 años de formación, 2 son para el tronco común, digamos una formación genérica que es la misma tanto para los psiquiatras que van a ser psiquiatras de adultos como para los psiquiatras de la infancia y adolescencia, y 3 años son específicos, tienen una formación específica. A las 20 plazas ofertadas de la primera convocatoria se sumaron las 30 del MIR de 2024, pero siguen siendo un 10% de la oferta de plazas de los psiquiatras de adultos. Más o menos tenemos aproximadamente, oficialmente reconocidos en España, unos 900 psiquiatras de la infancia y adolescencia. Y a estos 900 psiquiatras, en los años sucesivos, se van a ir añadiendo pues, los 20 psiquiatras que empezaron en el año 2023, que saldrán en el 2027-2028, los 30 que empezarán en el año 2024 y así sucesivamente. Doctora, ¿cómo influye la situación que estamos describiendo en la infancia y en la adolescencia en un hipotético futuro cuando este colectivo sea adulto? ¿Menores con problemas de salud mental, con trastornos de salud mental, son adultos con trastornos mentales también? Pues es una excelente pregunta y todo depende de lo que hagamos. Es decir, lo que sí que sabemos es que cuando alguien empieza con un problema de salud mental a edades tempranas y no recibe tratamiento, hay veces que los problemas
tienen esta especie de curvas, ¿no?, en los que hay un empeoramiento y luego una mejoría, pero se van a cronificar y en la inmensa mayoría van a dar lugar a situaciones de mucha complejidad en la edad adulta. Pero si se tratan adecuadamente y los trastornos mentales se tratan, tenemos tratamientos eficaces, no necesariamente farmacológicos solamente, sino otro tipo de intervenciones, si los tratamos a tiempo, incluso si los prevenimos, tenemos una oportunidad. Y además la prevención no solamente viene de la mano de acudir a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, sino que tenemos oportunidades de prevención desde otro tipo de políticas. Por ejemplo, sabemos que factores muy importantes que van a aumentar el riesgo de trastorno mental son factores como el maltrato, como el bullying, como el consumo de cannabis en la adolescencia. Así que yo entiendo que necesitamos hacer trabajo a 2 niveles, por lo menos. Trabajar hoy para evitar problemas mañana. Eso desde luego, y además sabiendo que tenemos muchas oportunidades de éxito, no en todos los casos, pero en un porcentaje bastante importante. No están solos. Es el mensaje para esos niños y jóvenes de esta generación que tienen que enfrentarse a tantos desafíos para los que aún no tienen respuestas. No, en ese camino para encontrarlas no están solos. Actuar hoy para prevenir los problemas de mañana. Con eso nos quedamos y con otros muchos mensajes sobre los que reflexionar. Diagnóstico termina aquí, pero volveremos en unos días con más salud. No nos fallen, les esperamos.